a la fiesta que él nos había invitado. Y yo quería también hoy continuar con parte de esa enseñanza que allí está en Lucas, capítulo 14, versículos del 21 al 24. Entonces era como el contexto que quería darles para que como que todos estuviéramos como más familiarizados con la historia que vamos a desarrollar. Y allí en Lucas 14, 21 al 24 dice: el sirviente regresó y le contó todo esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo al sirviente: ve pronto por las calles y los callejones del pueblo y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Poco después el siervo volvió a decirle: Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. El Señor le dijo: ve por los caminos y las veredas y obliga a la gente a entrar para que se llene mi casa. Les aseguro que ninguno de los primeros invitados disfrutará de mi cena. ¿Sí? Y en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 23 dice: entonces su amo le dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele para que venga y la casa esté llena. Entonces era como la continuación de esa historia. Vamos bajando un poquito al instrumental, por favor. Y si ustedes ven, este hombre respondía a lo que su amo le ordenaba. El amo representa ¿a quién? ¿A quién? A Jesús, a Dios. Y el siervo, nosotros, ¿no? ¿Sí? Y a mí me llamaba la atención de que este hombre, el amo le decía: vaya a tal lado y haga esto, y él iba, ya lo hice. Y después le dijo: todavía hay espacio, todavía hay lugar. Le dijo: ahora vaya a otro lado y haga tal cosa, ¿cierto? Y el amo, y el siervo lo hacía. Y yo pensaba: ¿qué sucede cuando el siervo no se mueve o no responde al mandato de su señor? Porque así quizás nos encontramos muchos, ¿sí? Y miren lo trascendental de lo que está en juego, ¿no? Y quiero colocarles también otro ejemplo de un siervo que Dios llamó para que también fuera a hacer algo así, y que también le puso, así como estos invitados iniciales que estaban en esta historia le pusieron excusas a Dios, unos que su trabajo, que se habían casado, que tenían negocios, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Este siervo de Dios, este hombre que está aquí en la palabra, también le puso excusas a Dios para no hacer lo que él quería, lo que Dios le mandaba. Y quiero que me acompañe también allí a Éxodo capítulo 3, vamos a leer los versículos del 7 al 10. Éxodo 3, del 7 al 10, pero no, igual tenga la cita allí de Lucas a la mano, porque ahora vamos a seguir leyendo. Bueno, entonces quiero que vaya ya a Éxodo 3, vamos a leer desde el 7 al 10. Cuando la tengan ahí me dicen amén. Amén. Bueno, ya llegaron 4, los demás, ¿ya? Listo, igual si no pueden en las pantallas, ustedes la pueden leer también allí. Dice así, luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveseos y los jebuseos. Mira, el clamor de estos israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel.
Saben, esta mañana yo les digo que sus vidas son una respuesta al clamor de un pueblo que está en opresión. Bueno, amén para esos tres que creen que son una respuesta para unas personas que están oprimidas, ¿saben? Dios los va a usar, y es a todos, ¿sí? Por eso lloraba eso esta mañana al principio. O sea, si Dios nos pudo haber hecho nacer en cualquier otro tiempo, en cualquier otro país, ¿sí? Pero miren dónde nos puso, aquí, en un tiempo específico, en un contexto donde hay tanta cosa, digamos que negativa, pero es porque dentro de nosotros, o bueno, el Señor quiere usarnos para algo, así como lo hizo con Moisés, ¿sí? Porque Moisés estuvo en donde lo iban a matar. ¿Sí recuerdan la historia de Moisés? Que mandaron un edicto y que todos los bebés menores a 2 años tenían que morir. Y la mamá lo puso en una canasta, lo que por el río. Todos conocen esa historia, la han visto en películas, ¿no? ¿Cierto? Y miren cómo Dios desde ese tiempo lo había ya separado, lo dejó formarse con un conocimiento específico, lo atravesó un proceso, pero era porque Dios tenía un propósito específico con él. Y Moisés sale de Egipto y recibe su propósito. ¿El propósito de Dios cuál era? ¿De Moisés cuál era? ¿Quién me lo dice? Llevar al pueblo a la tierra prometida. Llevar al pueblo a la tierra prometida, muy bien, es eso. Pero ahora quiero que vean las excusas que un elegido por el Señor le pone a Dios para no servirle. Y está un poquito más adelante, vamos a continuar allí leyendo. Vamos a leer los versículos del 11 al 12. Miren lo que dice. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Sí ven que Moisés le pone una excusa a Dios? ¿Cuál fue la excusa que le puso Moisés a Dios? ¿Quién soy yo? O sea, Moisés luchaba ¿con qué? Con su identidad. Con su identidad, muy bien, Ana. Él no se sentía calificado para hacer lo que Dios le mandaba hacer. ¿Cuántos se han sentido así? Amén. ¿Cierto? A veces Dios nos pide cosas que para nosotros son muy grandes, o uno dice, hay personas más capacitadas, con más habilidades, con más conocimiento para hacerlo. Pero miren que Dios no le dijo nada de eso. Lo que Él le responde a su excusa de su falta de identidad es ¿cuál? ¿Qué le responde Dios? Yo estaré contigo. O sea, yo soy lo que tú necesitas, ¿sí? O sea, no es quién tú eres, es quién va contigo. Amén. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y más si vamos a tener un servicio de milagros, no soy yo el que está invitando, no soy yo el que va a sanar la persona, es Dios. Pero tenemos, como les decía, responder a su mandato y no ser como les decía, ese siervo respondía a lo que su amo le decía. Pero a veces nosotros también, como Moisés, cuando Dios nos pide algo, le ponemos excusas. Miren, la primera que le puso es ¿quién soy? O sea, luchaba con su falta de identidad, no tenía claro quién era. Ahora miren lo que dice el versículo 13 y 14. Dice: pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Cuál era la otra excusa que puso Moisés? ¿Qué voy a decir? Dice el Dios, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre de ese Dios? O sea, Moisés tampoco lo conocía.
Moisés tampoco conocía a Dios. También luchaba con que no conocía a Dios lo suficiente, o sea, no tenía una intimidad fuerte. Y eso es otra excusa que nosotros también nos ponemos mucho. Yo cómo voy a evangelizar a alguien, yo cómo voy a orar por alguien si de pronto yo oro 5 minutos en el día, o a veces ni lo hago. ¿Sí? Pero miren que para todas estas cosas Dios le daba la respuesta o la solución. Le puso la segunda excusa. La primera, ¿cuál fue? ¿Quién soy? La segunda, no te conozco. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿Sí? Dice, si volvió a protestar, dice esta traducción. Entonces miren que Dios le daba una salida a su problema o a su excusa, y él volvía y le ponía otra. ¿Cuál es? Que no conocía a Dios lo suficiente, y a veces eso es un estorbo grande para hablarle a otro. ¿Sí? Yo cómo voy a hablarle a otro de que tiene que ser salvo si yo no conozco la Biblia, no la leo. Pero miren que Moisés le decía esto mismo a Dios, y Dios le decía qué tenía que decir. Dice, dile, ¿qué fue lo que le dijo? Diles, yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Su relación con Dios era débil. Y a veces eso es un argumento que ponemos nosotros para también compartir el mensaje de Dios a los demás. Ahora quiero que sigan ya avanzando conmigo un poquito más. Vamos a ir al versículo 1 del capítulo 4. Vamos a encontrar la tercera excusa que está allí. Dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Y si van conmigo allí de la mano, en el versículo 1 del capítulo 4, eso es otro gran estorbo que tenemos al momento de nosotros hablar de parte de Dios. ¿Qué pasa si esa persona no accede a mi invitación? ¿Qué pasa si me rechaza? ¿Qué pasa si no acepta lo que yo le estoy diciendo? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Solo a mí? Como a 6 le ha pasado. ¿Los demás no luchan con el temor para hablar de parte de Dios? Todos, yo creo que todos, ¿no? ¿Se han sentido identificados con estas excusas que hemos visto? Y eso, el propósito de eso es esto, de como sacarlas a la luz para que nos demos cuenta que en realidad son pequeñas delante del Dios grande que tenemos, ¿sí? Y es necesario empezar a confrontarlas, ¿sí? Entonces quiero que vean esto. Moisés luchaba con la intimidación, ¿sí? Se preocupaba con la relación que tenía con las personas. Él decía, ¿qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si no me hacen caso? Y eso es normal. Siempre cuando uno va a hablar de parte de Dios o hablar de Dios en medio de este tiempo en el que estamos, es lo que las personas menos responden, porque el corazón está duro. Y a Moisés le tocó irse a pararse en un hombre que era como una piedra, ¿sí? De hecho la Biblia dice que Dios mismo endureció el corazón de Faraón, ¿sí? ¿Y por qué no lo hizo similar cuando pasó con José? José halló gracia delante del Faraón y lo puso a mandar, ¿sí? A Moisés le puso un hombre que era duro, pero eso también desarrolló algo en Moisés, y era algo que preparaba todo un ambiente para mostrar el poder de Dios. Y las personas que son difíciles también nos preparan a nosotros y preparan todo el ambiente para que Dios muestre su poder. Que si el faraón hubiera dicho, bueno, listo, váyanse, no hubieran visto las plagas, no los hubieran perseguido, no hubieran visto el mar abrirse, no hubieran visto cómo venían pestes y a ellos no les pasaba nada. Todo tenía un propósito, un objetivo que tenía el Señor.
Y como les decía, ¿qué pasa si oro y no pasa nada? Porque él decía aquí, dicen, ¿qué hago si no me creen o si no me hacen caso? Sí, si el Señor nunca se te apareció, ¿qué pasa si yo voy y digo, bueno, oro por este enfermo y no se sanó? La intimidación es un estorbo para avanzar en eso que el Señor nos pide que hagamos. ¿Sí? Dígale que tiene al lado, no se deje vencer por la intimidación. Ahí con el codo, hágale así. No se deje vencer por la intimidación. ¿Cuántas excusas vamos? 3. ¿La primera cuál era? ¿Quién soy? La segunda, que no conocía a Dios. Muy bien. La tercera, la intimidación. Ahí vamos. Ahora quiero que vea la cuarta excusa que Moisés también le pone al Señor. Yo decía, yo también le pongo excusas a Dios, ¿no? Y miren cómo Dios le decía, es que yo no puedo por esto. Y Dios le decía, no, mira, acá está la solución. Y yo también me pongo en los zapatos y yo también le he puesto muchas excusas a Dios para hacer lo que Él me pide. Pero se usó a Moisés, que también le ponía excusas, que a Dios que le impide para usarme a mí o para usarlo a usted. Amén. Amén. Todos estamos en la disponibilidad de ser un canal por donde Él fluya. Lo importante es que empecemos a confrontar estas cosas que nosotros vemos que en realidad nos detienen, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 10 y el 12, vamos a leer del 10 al 12, dice: pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. ¿Cuántos también se han sentido identificados con esto que dice Moisés? ¿Sí? Madre, digo, pero ¿cómo le digo si yo empiezo, le voy a contar y le termino diciendo que Moisés subió al arca con los animales? ¿Sí? Sí, resulta uno diciendo, uno a veces se cohíbe porque como uno no tiene tanto conocimiento, resulta uno diciendo cosas que están mal. Pero miren que más allá de tener un conocimiento profundo y vasto de la palabra, es algo sencillo. Porque lo que el amo le pedía a sus siervos es: vaya, invítelos, que yo tengo una fiesta. Es algo sencillo. No tiene que usted recitar a la persona de Génesis, Apocalipsis para poderla invitar a la iglesia. Puede empezar con algo simple. ¿Qué hizo Dios con usted? Eso es más diciente que contarle una historia, ¿sí? Porque es algo personal, que se identifica quizás con la circunstancia, con la situación que también esa persona vive, ¿sí? Y no tiene que explicarle, ay, no, es que Moisés representaba tal cosa, que el faraón tal otra. No, miren su vida, ¿qué ha hecho Dios con su vida? Y puede hacer algo sencillo. Ya en la medida que usted se meta en las escuelas, haga discipulado, empiece la de liderazgo, va a aprender más cosas. Pero todo es un proceso. Pero miren que Dios, Moisés no lo conocía, o también tenía todas estas excusas, y aún así el Señor le mostraba que no eran en realidad un impedimento para hacerlo. ¿Sí ven? Aquí, ¿cuál es la excusa que pone Moisés? ¿Cuál? Que él no sabía hablar. Dice, y si ustedes miran en el Nuevo Testamento, cuando habla de los héroes de la fe en Hebreos, ¿saben cómo se refiere la Biblia a Moisés? ¿No saben? Dice: Moisés era un hombre diestro en las palabras, será hábil para hablar. Miren cómo se ve él y cómo lo ve Dios. ¿Sí ven? ¿Cómo me veo yo y cómo me ve Dios? ¿Sí?
Dios nos ve con sus ojos, con su gracia, de que en medio de lo que decía Pablo, dice, yo soy débil, lo que hago, lo que no quiero y lo que quiero, lo que debo hacer, no hago. Pero miren así, aún así, ese hombre tan tremendo de parte de Dios, ¿sí? Que tenía tantas luchas, ¿sí? Que primero ni siquiera fue de los 12, ¿sí? Y ni siquiera fue el reemplazo de Judas, porque se llamaba Matías, creo que reemplazó a Judas, que eso está en Hechos 1. ¿Ven? O sea, él ni siquiera hacía parte de, como de ese contexto. Una vez uno dice, comadre, si hubiera conocido al Señor más joven, de pronto hubiera sido mejor, ¿no? En este tiempo sería una persona más grande, más fuerte espiritualmente, más llena del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos años tenía Moisés cuando estaba hablando aquí con Jesús, con Dios? ¿Cuántos? ¿No saben? ¿Cuántos? Cuando salió de Egipto, ¿cuántos años tenía? Vamos a hacer un quiz aquí. No, tampoco tan viejito. Cuando salió de Egipto tenía 40 años. Cuando salió de Egipto y fue 40 años, ¿qué se dedicó a hacer? Pastor de ovejas. O sea que cuando estaba con Dios mirando la zarza, ¿cuántos años tenía? 80 años. Uno a veces dice, madre, si hubiera tenido 15, pero tenía 80. A veces la edad también es un impedimento, una excusa tan que a uno lo cohíbe, o que lo frena para hacer lo que Dios quiere hacer. Y este hombre tenía 80 años. Y uno dice, si yo tuviera 20 tendría energía, tuviera vitalidad, tendría salud. Porque de pronto no fui una persona sabia en cómo viví mis años anteriores y ahorita me duele esto, me duele aquello. Pero miren que él tenía 80 años cuando Dios lo manda a hacer su propósito. ¿Quién tiene aquí 80 años? Mire, aún el Señor lo hizo con Moisés. A esa edad lo puede hacer con ustedes. Si usted todavía no los tiene, también Dios lo puede usar. Una vez dicen, si yo hubiera estado antes, la historia sería diferente. Pero el tiempo tampoco es una excusa, un impedimento para hacer eso, ¿sí? Él luchaba aquí con sus capacidades, con su incompetencia. Y les pongo ya como un testimonio específico. Para mí, el tocar la guitarra era un desafío. O sea, no era un deleite estar allá, sino era una frustración diaria de que yo cogía las cuerdas y esa vaina sonaba pero horrible, ¿sí? Y yo decía, no, es que yo no puedo porque mis manos son chiquitas, mis manos son pequeñas. Me acuerdo que un día vinieron acá para un evento, creo que fue de mujeres, que vinieron unos muchachos a tocar y yo estaba arriba hablando con uno de ellos y tocaba la guitarra y yo lo veía cómo lo hacía y lo hacía muy ágil, muy rápido. Y yo no sé por qué hablando con él, en un momento le dije eso, dije, diga, pero usted toca la guitarra muy fácil. Dice, porque tiene las manos más grandes que yo, le dije yo. Y él me dijo, no, mire, mis manos son pequeñas. Y me puse mis manos contra las de él y tenía una falange menos que las mías. Y yo pensaba que no podía hacerlo porque mis manos eran pequeñas y encontré una persona más pequeñas y que lo hacía. Entonces, como el Señor usó eso para mostrarme que eso no era una excusa, que también son conceptos que uno se pone y se frenan. Que me cuesta, sí, pero ya al menos puedo hacerlo y hasta puedo cantar y no me pierdo. Quizás me equivoque, pero voy aprendiendo. Y miren, eso que me parecía tan difícil, ahorita es algo que me gusta y que sí me desafía, porque es algo que en su momento, cuando ya lo pueda hacer, sea muy hábil, muy diestro, adorar a Dios y ya poderlo hacer sin estar pensando en qué acordes siguen y todo, porque uno ya, no sé, usted en su trabajo, usted todavía, usted está ahí concentrado, o usted puede ir haciendo otras cosas.
Ya uno puede estar haciendo lo que está haciendo y puede estar pensando en otra cosa, hablando con otro compañero y uno está, porque es algo, o usted está conduciendo y va hablando con el que está de copiloto, porque ya es algo que se le volvió mecánico. ¿Pero por qué? Por la práctica. Y así sucede con muchas cosas. No sé si usted, o bueno, Dios lo llamó a que sirviera dentro de la alabanza, ¿sí? O que en el canto, o bueno, no sé, evangelizando, predicando, no sé en dónde. Pero todos tenemos un propósito. ¿Sí ven? Y las incompetencias de nosotros no son excusa o no son impedimento, porque miren lo que Dios le responde a Moisés en el versículo 11. Dice, el Señor le preguntó, ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? O sea, la capacidad o el don de esa persona la da Dios. Si Dios los llamó, Dios les da la capacidad o la habilidad para hacer lo que quiere que ustedes hagan. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sí ven? Dios nos da la capacidad. Porque Él le dijo, no, es que yo no puedo, ¿cierto? Y Dios que le dijo, ¿quién es el que le da a este que hable, a este que no hable, que vea, que no vea, que escuche? Yo. O sea, no es tú, soy yo el que hago que eso se cumpla. Amén. Amén. Miren, esa es la cuarta excusa que Moisés le puso a Dios. Ahora quiero que sigamos allí en el versículo 13 del capítulo 4. Miren lo que dice. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Cuántos no le han dicho eso a Dios? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho eso a Dios? Yo también, yo levanto la mano. Yo creo que he sido el primero. Sí, yo le he dicho a veces, Señor, yo no puedo. Hay personas más capaces, con más habilidades, mejor preparación que yo, con mejor testimonio que yo, ¿sí? Que Dios las usa más. Y miren que Moisés luchaba con la inferioridad. Moisés luchaba con la inferioridad. ¿Sí ven? Él no se sentía una persona capaz para hacer eso. Él decía, habían otras, te ruego que empiece otro. O sea, 5 excusas le puso ahí. Imagínense usted estar ahí viendo la zarza, el árbol con la llama, y que no se consumía, usted estar ahí viendo eso, y aún así ponerle tantas excusas al Señor, ¿no? Pero este lugar también es una zarza. ¿Amén? Acá está la presencia de Dios, es su altar. ¿Y cuántas excusas nosotros no le ponemos también a Dios para hacer lo que quiere que nosotros hagamos? ¿Sí ven? Lo importante no es saber que acá está la zarza, porque ¿qué fue lo que hizo Moisés? Él vio la zarza y ¿qué hizo? Se acercó. Lo importante no es la capacidad, la habilidad que yo tenga, sino acercarme a la zarza, acercarme a esa presencia, y Dios va a proveer lo que necesito para alcanzarlo. Porque miren que la respuesta de Dios que Dios le dio a Moisés, ¿cuál fue? ¿Quién me lee el 14? ¿Quién lo lee? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le respondió? Que enviara a otro. ¿Y Dios qué le dijo? Sí, tranquilo, bueno, pues váyase para... consiga con las ovejas y yo veo otra persona. ¿Eso le respondió Dios? ¿Qué le respondió? ¿Qué? ¿Iba a enviarlo con su hermano, que fuera con su hermano Aarón, y él lo iba a acompañar? ¿Sí?
Entonces la respuesta de Dios, bueno, yo voy a dejar que Aarón vaya contigo, pero al que yo llamé eres tú. O sea, eso no es excusa tampoco. ¿Saben? Las personas que tenemos al lado son ese complemento que Dios nos pone, nos coloca para cumplir ese propósito. Dígale, póngale el hombro, la mano en el hombro que tiene al lado. Tú eres el que me va a ayudar a cumplir mi propósito. ¿Amén? ¿Sí se lo creen? Todos en unidad. Moisés, a pesar de todas sus excusas, y le puso una persona, Aarón, que fue el que lo ayudó con todo el tabernáculo después, el que manejaba todo por dentro. ¿Sí? No era alguien que lo iba a una persona con la que tuviera que competir, sino una persona que lo iba a complementar. Y así somos todos. ¿Sí? Los que estamos aquí somos un complemento, somos un equipo. ¿Sí? Y eso es lo que el Señor quiere también hacer en nosotros. Y quiero que vea también eso. Porque esas excusas que Moisés le puso a Dios para no cumplir su propósito, muchos de nosotros también se las ponemos a Dios a la hora de cumplir el propósito. Y yo analizaba esta historia, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué en otras parábolas, en otras historias del reino de Dios, dices, o bueno, cuando están siervos, digamos en la de los talentos habían 3, en la de los jornaleros había una cantidad de personas, siempre eran varios siervos, y en esta solo uno? ¿Por qué solo uno? ¿Sí? Y el Señor me permitía entender, es que el llamado de la iglesia es uno, es ese: vayan, hagan discípulos. O sea, ese siervo representa no un ángel, sino la iglesia. ¿Y la iglesia es? Una. La iglesia es una. Y la misión de la iglesia es: vayan, ¿a qué? ¿A evangelizar? ¿Dice así la Biblia? A ser discípulos. A ser discípulos. Y miren que el Señor lo enviaba a este hombre a hacer eso, y él aún así respondía, pero porque era un hombre, un siervo que tenía muy claro toda su identidad, con sus capacidades, con sus sentimientos de inferioridad. Ya había solucionado eso. Fueron 5 excusas que Moisés le puso a Dios. ¿Cuál fue la primera? ¿Quién soy? La falta de identidad. La segunda, no conocía a Dios. La tercera, luchó con la intimidación, el temor con ¿qué me dicen los demás? ¿Qué pasa si oro y no sucede nada? ¿Qué pasa si le hablo y esa persona no me rechaza? La cuarta excusa que Moisés puso, ¿cuál es? No sabía hablar, sus capacidades. Y la quinta, la inferioridad. No sé si usted se sintió identificado con una o con las 5. ¿Sí? Pero miren que no son un impedimento para servirle a Dios. ¿Sí? Y no es tanto de ver que el mar se abra, de que caiga fuego, de que uno le pegue una piedra y caiga agua. Más allá de eso, miren, si Moisés no se levanta y hace eso, no hubiera visto un Sansón, no hubiera habido un Samuel, no hubiera habido un David, no hubiera habido un Salomón. Miren todo lo que esa respuesta de ese hombre desencadenó después, y personas que ni conoció. Si no hubiera habido Moisés, no hubiera habido un Elías, porque el pueblo hubiera seguido allá. Y en este tiempo, si nosotros no invitamos, no respondemos, no evangelizamos,
esos Elías de este tiempo, esos Moisés, esos David de este tiempo, esos Pablo de este tiempo, esos niños que, o no sé, o jóvenes que van a sanar con la sombra también. No van a salir de donde están si nosotros no damos ese paso. Y miren esas excusas que un hombre que Dios llamó le puso, pero aún así eso no es un impedimento para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Quiero que se devuelva otra vez allí a donde arrancamos en Lucas, el capítulo 14. Miren, ahí en el 21 dice, él le dice, y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. ¿Sí? Después, ahí le dice, poco después el siervo volvió a decirle, Señor, yo ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar, hay espacio. ¿Y sabe? Le digo algo, ¿quiere que le diga algo? En el cielo todavía hay espacio. Amén. Todavía hay espacio. ¿Sí? Todavía el Señor los quiere usar, o nos quiere usar. ¿Sí? A pesar de todas esas excusas que le pongamos, no son un impedimento para que Dios cumpla su propósito a través de nosotros. Miren, el Señor le dijo, ve por los caminos, por las veredas y obliga a la gente a entrar para que se llene mi casa. Les aseguro que ninguno de los primeros invitados disfrutará de la cena. Aquí el Señor muestra, el amo le muestra que hay dos clases de personas con las que se va a encontrar. Unas enfermas y otras no. ¿Cierto? Dice que los cojos, que los ciegos, que los pobres. Y todas esas personas tienen algo en común, una necesidad. Hay personas que van a reconocer que tienen una necesidad de Dios y se van a acercar, como habrá otras que quizás están tan duras que no, yo no creo en Dios, a mí no me hable de Dios, o estarán tan heridas, tan resentidas, que lo que menos quieren escuchar es que los van a llevar a una iglesia. Pero el deber de nosotros es hablarles, ¿sí? Y quiero que también vea aquí algo. Esta historia, ¿cómo comienza? La de esta parábola. ¿Cómo empieza? Dice, un hombre ¿qué hizo? ¿Nadie tiene la Biblia de la mano? Otras traducciones dicen una fiesta. ¿A dónde tenía que el siervo llevar a los invitados? ¿La fiesta que representa? ¿La iglesia? ¿Seguro? Dios dice que no. ¿La fiesta que representa en la Biblia? ¿La salvación? No. ¿Quién nada más? ¿Qué representa la fiesta en la Biblia? No. Por ahí está cerquita. ¿Qué habla de qué? ¿Quién dijo? Las bodas del Cordero. ¿Y allá qué vamos a tener? Una gran fiesta. Una fiesta. O sea, ¿a qué fiesta tenemos que llevar los invitados? A las bodas del Cordero. O sea, el trabajo no termina de, hermano, lo espero el domingo, yo le pongo el carro, venga, siéntese. ¿A dónde tenemos que llevar las personas? ¿Ya cuál fiesta es? ¿La que tenemos de evangelismo con los niños? ¿A cuál es? O sea, a las bodas del Cordero. O sea, la labor de nosotros no es llevar a alguien a la iglesia, es ayudarla a que esté hasta ese día. Amén. Porque es allá donde el siervo lleva a los invitados. Allá esa fiesta. O sea que la labor de nosotros no se acaba con hablarle a alguien de Cristo, sino aún en medio
de nuestras excusas, esa persona o la responsabilidad es discipular a alguien. Esa es la función de esa parábola, si ustedes la ven así. A una fiesta tenía que llevarla. ¿A cuál fiesta tenemos que llevar? ¿A los invitados? Al reino de los cielos. Es allá. O sea, no es algo sencillo. Porque no es algo de venga el domingo, ya. Sino de invertirse y darse en otros. Pero miren esto que les decía de Moisés. Si Moisés hubiera respondido, no hubiera habido un David, no hubiera habido un Samuel, un Elías, un Eliseo, un Daniel. Todo lo que desencadenó la respuesta de él. Y yo no conozco, no dimensiono lo que va a desencadenar su sí a Dios. Hay tantas cosas que el Señor va a hacer, pero solo si estamos disponibles, si estamos dispuestos, a pesar de tener temor, a pesar de decir no conozco a Dios, a pesar de que no tengamos esa intimidad, a pesar de que quizás nos rechacen, de que nos sintamos aún inferiores comparándonos con otros. Dios nos quiere usar. Y la invitación es esa, así se llamaba la enseñanza. Todavía hay lugar. Mira, allá al lado hay una silla suya vacía. O sea, todavía hay lugar. ¿Sí ves? Hay personas que podemos invitar. Y el primer paso es ese. Ya en la medida de que usted pueda hacerlo, el consolidar a esa persona. No es una responsabilidad únicamente del pastor o la pastora, sino de todos. De todos. Como les decía, Dios nos puso como equipo, como complemento, para hacer lo que Él quiere, para hacer que su propósito, no el de nosotros, es su propósito el que se tiene que cumplir. Y para ello necesitamos a que tiene al lado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se construya un lugar donde la presencia de Dios esté, donde esta zarza permanezca encendida. Y la encendemos todos. Pero es necesario que dejemos esas excusas. ¿Sí? ¿Saben algo que también yo veía en Moisés? Que tuvo tantas excusas. Yo decía, si Dios lo usó a él poniéndole tantos peros, ¿por qué no me puede usar a mí? ¿Por qué no lo puede usar a usted? Y como les mostraba, aún ni siquiera la edad es un impedimento para Dios. Porque este hombre ya tenía 80 años. Y cuando estaba ya a punto de entrar a la tierra prometida, ¿cuántos años tenía? No, 80 cuando Dios lo llamó. 120 años porque duró 40 años en el desierto. O sea, ese hombre tenía 120 años. Ya era una persona que uno dice, por la edad se le va a dificultar muchas cosas. ¿Sí? Y era el que iba y hablaba con Dios. Y subía en una montaña. O sea, tu madre es como póngale, subir a Monserrate. ¿Saben dónde queda Monserrate todos? Era una persona que tenía 100, 110 años. Iba y subía a la montaña a hablar con Dios. Pero muchas veces sufre por venir o sea, no tiene que subir a una montaña. Pero la madrugada, la pereza para venir a una iglesia, y no tiene unos 110 años. No tenemos 110 años aquí. Que levante la mano que tiene 110 como Moisés, que tenía Moisés. Nadie. Y si ese hombre no ponía excusa, eso de no, pero es que eso me va a costar,
para ir y hacerlo, ¿qué no lo impide a nosotros? ¿Qué no lo impide? Un hombre que, lo que les decía, él decía que no hablaba, que no sabía hablar, pero como les decía, la Biblia se refiere a él como un hombre que era diestro en las palabras. No sé si de pronto ustedes me excusan si no, es que yo no tengo intimidad con Dios. ¿Sabe? Dios se refiere a usted como un íntimo de Dios, como una persona que está allí en lo profundo de su corazón. Gracias por esos tres que lo creyeron. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Y miren que cuando Dios está tan enojado en una de esas partes con Israel, donde le dice, ¿sabe qué? Voy a mandar un ángel que vaya por delante de ustedes. ¿Y qué? ¿Y qué hace el ángel? ¿Nadie sabe? ¿No conocen la historia? Bueno, se las voy a contar. Dios se enojó porque el pueblo era desobediente. Sí, les decía, no hagan esto, no hagan esto, no hagan... Y más lo hacían, más se encaprichaban, más desobedecían, más pecaban, tenían ídolos, hacían cosas que a Dios no le agradaban. Y en un momento Dios se enojó y estaba hablando con Moisés y le dijo a Moisés, Moisés, yo estoy ya cansado de ellos, estoy aburrido, estoy molesto, voy a mandar un ángel que vaya delante de ustedes y ese ángel va a pelear y va a matar a todos los enemigos que están allá en esas tierras, pero yo no voy a ir. Va ese ángel y él hace todo y los lleva a la tierra porque yo soy fiel y cumplo lo que prometo, pero yo no voy con ustedes. ¿Y qué le responde Moisés? Si tu presencia no va conmigo, ¿y por qué? ¿Por qué creen que Moisés le dijo eso? ¿Saben? Cuando yo miraba todas estas excusas que Moisés le puso a Dios, él entendió que todos esos peros, todas esas incapacidades, debilidades que tenía, temores, los venció solo con una cosa: era la presencia. Era la presencia de Dios. Por eso cuando Dios le dijo a Moisés, ese ángel va y les destruye todo y eso queda allá para ustedes, pero yo no voy. Él sabía que lo importante no era llegar a la tierra prometida, porque lo que lo iba a sostener en la tierra prometida o en cualquier lugar era la presencia de Dios. Y preocúpese por eso, ¿sí? Por buscar la presencia, por acercarse a la salsa como lo hizo Moisés. Y va a ver que a pesar que usted diga, yo no sé hablar, no conozco mucho de la Biblia, Dios puede usar su boca para hablarle a otros. Si hasta usó un burro, usted no lo cree, en la Biblia habla que un burro le hablaba a un hombre, porque el hombre era terco también, era un buen animal. La Biblia también dice, si ustedes no alaban las piedras, alaban. O sea, si Dios puede usar un animal que no tiene la habilidad como nosotros para comunicarse, ¿cuánto más no lo va a hacer usted? Amén. Créaselo. ¿Sí? ¿Y sabe algo que, para cerrar, que Dios le dice a Moisés, es cuando él le pone tantas excusas, él le dice, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y Moisés qué tenía? ¿Una vara de qué? ¿Por qué tenía una vara de pastor Moisés? Son preguntas muy obvias, pero después lo mismo de pronto que son preguntas muy obvias lo que lo hago, pero no es con el ánimo de, bueno, usted no conoce, no sabe, sino para que entendamos, no lo tomen en ese, como de pronto como con esa intención. Pero ¿por qué tenía una vara de Moisés? Una vara de pastor Moisés, porque él era un pastor. O sea, Dios usó lo que era lo que él sabía.
O sea, Dios puede usar lo que usted sabe, lo que usted conoce. Y es que no todos tienen el llamado a estar aquí parados. Pero otros quizás en su casa pueden evangelizar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus primos. En cualquier lugar, quiero que se saque eso de la cabeza. El único lugar donde se habla de Dios es aquí. Es en todo lado. El siervo le dijo, vaya a las calles, vaya a las plazas, vaya a los campos, vaya, le dijo, detrás de los arbustos, o sea, busque si por allá detrás hay alguien. A todo lugar y busque e insísteles. ¿Sabe qué va a provocar que la persona acceda o no? Responda o no. Encargar la presencia. Eso fue lo que llevó Moisés, y a pesar de que también le dijeron no muchas veces, ¿cuántas plagas fueron? 10. ¿Cuántos no le dijeron? 10. Y uno le dicen uno y dice, no, ya, no le vuelvo a decir nada. ¿No? ¿No les ha pasado? Sí. Pero Moisés fue 10 veces. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vaya. Y Dios respondía. Dios fue fiel. Y Moisés vio que a pesar de que no sabía hablar, de que tenía tantas cosas, imagínense que Dios lo llame a usted y le diga, vaya y digan al presidente de la potencia del mundo que Dios lo mandó a hacer esto. Eso era el faraón. Egipto era, como decir ahorita, Estados Unidos, hermano. O sea, era el país donde todos, era el que tenía el mejor ejército, el que tenía la mejor economía, las pirámides, todo eso. La arquitectura, era una ciudad muy desarrollada. Y Dios le manda a Moisés, a un pastor de ovejas, a hablarle al presidente de ese tiempo del país más poderoso del mundo. ¿Es luchar con la inferioridad o no? Pero aún así, miren cómo Dios lo respaldó. Y hoy hablamos de eso, porque de una historia escrita en la Biblia. ¿Saben? Todavía hay cosas que podemos